Hola, buenos días. Les saluda Mayvi Rondón, coordinadora del aula virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy, organizada por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universita Fundación para esta aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universita Fundación, así como utilizando la plataforma Zoom a través del aula virtual Zoom Meet. La conferencia de hoy es titulada Telemedicina, una visión latinoamericana. La conferencia tiene por objeto analizar los lineamientos generales para implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud. Esto a fin de mejorar su eficiencia, calidad e incrementar su cobertura mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, muy en boga a partir de la pandemia, el COVID-19. Nuestro conferencista del día de hoy es el profesor Pablo Schiavi de la Universidad de la República Oriental de Uruguay. El profesor Pablo Schiavi es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña. Es máster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo. Es profesor adjunto grado 3 de Derecho Público 2 y 3 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Profesor adjunto de la Universidad de grado 2 de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República igualmente, y también es profesor de Información Pública y Datos Personales en la Universidad de Montevideo. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero agradecemos que por favor mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia. Y por favor eviten compartir pantalla o activar esta opción para quienes se encuentran a través de la plataforma Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito. Para quienes se encuentran a través de la plataforma YouTube, lo pueden hacer en la sección comentarios. Y quienes nos ven desde la plataforma Zoom, en el chat que encuentran en el aula virtual. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o de preguntas, por favor deben realizar un comentario o pregunta por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentra. Descrita esta dinámica, es un placer para nosotros contar con la presencia del profesor Pablo Schiavi en el aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer acompañarlos a ustedes en esta jornada de hoy. Agradezco especialmente a Mayvi Rondón, con quien nos conocemos. Tuvimos el gusto de compartir, me acuerdo, una experiencia académica en Caracas hace unos años, y a todo su grupo de trabajo, también a CENLAE. Y bueno, he hecho esta primera introducción de agradecimiento. Quisiera compartir con todos ustedes, bueno, cómo se está tratando el tema de lo que es la telemedicina en Uruguay, algo que llegó para quedarse. Y vamos a compartir una pantalla, Mayvi, pero me parece que es mejor hacerlo así como una charla para todos. Y bueno, dar un poco un resumen de lo que ha pasado en nuestro país en el último tiempo. Obviamente Uruguay no escapa a la realidad que encontramos hoy en día en cuanto a lo que es este estado de emergencia sanitaria que estamos viviendo en Uruguay y en todo el continente. Y es en ese contexto donde nosotros encontramos, acá les voy a compartir, donde encontramos esta regulación novedosa que se da en nuestro país que refiere a la telemedicina que llegó para quedarse no solo en Uruguay, sino en buena parte de los países del continente, y en ese sentido nosotros vamos a hacer unas primeras reflexiones sobre la ley de telemedicina y sobre los impactos que eso tiene tanto en nuestro país y seguramente en buena parte del continente, porque si bien no todos los países cuentan hoy con una regulación en telemedicina, está claro que esto va a llegar de a poco en todos los países y los principios rectores, la regulación más importante, seguramente sea similar en todos los ordenamientos jurídicos. Dicho eso, planteamos una hoja de ruta. En nuestro país, esta ley de telemedicina, ahora justo en abril, está celebrando, digamos, su primer año y vamos a ver qué ha pasado en este tiempo, cuáles son los impactos de las tecnologías de la información y de la comunicación, lineamientos generales para su implementación,
cuál es la conceptualización legal de la telemedicina. La ley introduce por primera vez un concepto de qué entendemos por telemedicina. También en otros países se habla de salud digital, o sea que las denominaciones varían según el país y bueno, lo que cada estado considere como más ajustado a su ordenamiento jurídico, cuáles son los principios generales de la telemedicina, el concepto de consentimiento expreso y de datos sensibles, los protocolos de actuación y, por último, cuáles son los desafíos que se nos plantean en esta nueva dimensión que hemos llamado de la relación médico-paciente, que obviamente cambia y que va a cambiar mucho. Dicho esta introducción, compartimos acá lo que es un breve resumen, allá por principios de abril del año 2020, en pleno estado de emergencia sanitaria nacional que sigue vigente en nuestro país, se sanciona por primera vez la ley 19.869, que es la ley de telemedicina, que ha sufrido algunas modificaciones parciales simplemente sobre fines del año 2020. ¿Cuál fue el objetivo que trajo esta ley de telemedicina? En primer lugar, establecer, disponer, pautar cuáles son aquellos lineamientos generales para lo que es la implementación y el desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud. ¿Qué busca todo esto? Y bueno, busca mejorar la eficiencia, la calidad y sobre todo incrementar la cobertura a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, vamos a ver ahora y compartir con ustedes que una de las principales virtudes, llamémosle, de lo que es la telemedicina o de esta salud digital o e-salud, es que no reconoce fronteras territoriales, fronteras físicas. O sea, cualquier persona en cualquier parte de cualquier país puede tomar contacto con su médico a través de un Zoom, a través de una videollamada, incluso a través de una llamada telefónica, y lo mismo aplica para los casos de consultas con profesionales que residen fuera de cada país. O sea que en este punto, si usamos bien esta herramienta, obviamente los beneficios van a ser muy positivos. Dicho eso, nosotros tenemos que, antes de meternos en lo que es la ley de telemedicina en Uruguay y sus principios generales, hacer una breve referencia al contexto en el cual nosotros estamos viviendo hoy, donde han impactado en nuestra vida como persona, en nuestra vida en sociedad, las nuevas tecnologías, ya sea de la información y de la comunicación. O sea, estamos viviendo, como se ha llamado a nivel global, una nueva normalidad, y ni el derecho ni la medicina obviamente escapan a todo eso. Entonces, en nuestro mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y también la ciudadanía ha cambiado. Y es en este contexto donde nosotros tenemos que leer esta ley de telemedicina. Nosotros hoy estamos asistiendo, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, a un cambio de paradigma donde hasta el momento la presencialidad era, digamos, el común denominador de todo nuestro relacionamiento en sociedad. O sea, nosotros teníamos que ir presencialmente, en forma presencial a un banco, a un hospital, a hacer un trámite a cualquier lado, y hoy esa presencialidad está dejando lugar a lo que es la virtualidad. O sea, y ahí, en esa virtualidad, es donde el contexto propicio para desarrollar esta nueva modalidad de medicina. Acá la medicina tradicional no es que queda obsoleta, sino que esto es una nueva forma de prestación de servicios médicos, obviamente potenciados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea que ese es un poco el contexto donde nosotros tenemos que leer esta telemedicina. Es un contexto que perfectamente es replicable y aplicable en cualquier estado, porque esta realidad es común a todos los países. Después, lo que obviamente va a variar y lo que va a cambiar es la realidad de cada país y cómo cada país regula este tema. Pero ahora el contexto, que estamos haciendo referencia, es compatible con cualquier estado y con cualquier país en el mundo que nos toca vivir. Y ahí es donde nosotros entramos, en esa sociedad de la información, donde tenemos que tener en cuenta que cada vez más tenemos información en nuestro poder, algo que eso era impensado hace unos años, y hoy basta simplemente que nosotros pongamos en un buscador como es Google cualquier cosa, sobre todo relacionada a la salud, y nos arroja millones de resultados en tan solo minutos. O sea que es un poco el contexto, y es en ese contexto donde, sumado a la emergencia sanitaria nacional que estamos viviendo en Uruguay y bueno, en todo el mundo, es que se dicta esta ley de telemedicina, que es una ley
muy acotada en cuanto a artículos, pero eso es positivo, o sea, no estamos en esas leyes tradicionales de 20, 30, 40, 50 artículos, sino que es una ley muy breve, muy concisa, pero que marca los principales lineamientos para hacer uso de esto. Acá nosotros agregamos que esta ley de telemedicina no crea la telemedicina. La telemedicina, si la entendemos como prestación de servicios de salud a través de herramientas telemáticas, ya existía hace buen tiempo. Lo único que viene a hacer la ley, que no es menor, es establecer cuál es el marco jurídico regulatorio para que nosotros podamos tener las reglas de juego claras. O sea, de eso se trata esta nueva regulación, de tener reglas de juego claras, concretas y obviamente entendibles por todas las partes. No podemos dejar de olvidar tampoco nunca el tema de que en el centro de todo esto, y más hablando de medicina, el centro es la persona humana, somos nosotros como pacientes, y ese es el eje que no puede perderse nunca más cuando hablamos de estos temas tan sensibles para toda la población. En este contexto, la ley tiene como primera nota típica, podemos llamarle, una conceptualización legal de lo que entendemos por telemedicina. Ahí habla de provisión de servicios de atención sanitaria, donde la distancia es un factor crítico. Acá veíamos que lo que dijimos al principio, lo que se busca de implementarse en forma correcta todo esto, es que la distancia deje de ser un factor crítico y las personas, tanto médicos como pacientes, estén en comunicación más allá de donde estén ubicadas físicamente. Para eso se van a utilizar tecnologías de la información y de la comunicación, ya sea para el intercambio de información válida, ya sea para diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades y lesiones, investigación y evaluación, y también, en un punto no menor y no menos importante, lo que es fomentar la educación continua de los proveedores de atención sanitaria a través, bueno, con lo que estamos haciendo ahora, pero obviamente en ámbitos académicos, en ámbitos médicos, lo cual es muy importante, sobre todo en un momento de pandemia donde hoy, si estas tecnologías se usan mucho mejor, se usan como se tienen que usar, perfectamente se pueden hacer conferencias, por ejemplo, entre médicos que están en Uruguay y Francia, en Inglaterra, Estados Unidos, en cualquier lugar, lo cual antes era impensado y ahora es posible, y un poco esto también viene a regular todo este nuevo fenómeno. Dicho eso, en cuanto al objeto, es lo que ya dijimos, o sea, la prestación de servicios de atención sanitaria, y obviamente lo que se busca con esto es eliminar, erradicar las barreras físicas o territoriales que antes impedían o dificultaban la atención médica y sobre todo la cercanía entre un médico y un paciente. Ese es el punto 1 en cuanto al objeto. En cuanto a los sujetos, obviamente no cambian los sujetos siguen siempre los mismos actores relevantes de siempre de cualquier relación médico-paciente. Esto es, el médico por un lado y los pacientes por otro. Lo que sí cambia es esa forma de relacionarse. Con la telemedicina nosotros estamos dando espacio a que se brinden estos servicios a través de herramientas telemáticas, lo que no quiere decir que esto venga a sustituir la medicina tradicional, porque obviamente todos sabemos que hay situaciones en las cuales es indispensable la presencia de la persona en un sanatorio, en un hospital, pero buena parte de las consultas, por ejemplo en Uruguay, no obviamente que no requieran en forma indispensable la presencialidad, se están canalizando hoy a través de la ley de telemedicina. Eso como punto 1. Después tenemos, ya lo dijimos, pero lo recalco, o sea, esas dos dimensiones muy importantes, el uso de esta herramienta no solo en lo relativo al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, sino también en lo que es la educación médica continua, la formación médica continua, que bien es importante siempre y más en situaciones de emergencia sanitaria. ¿Cuáles son los principios generales de la telemedicina? Acá yo no los voy a aburrir, o sea, no voy a detenerme en todo, sí me voy a detener en dos principios generales que creo que son los más importantes, pero hablamos de unidad, universalidad, equidad, calidad del servicio, eficiencia, descentralización, y dos que son bien importantes. En primer lugar, la complementariedad, y luego lo que es la confidencialidad. En cuanto a la complementariedad, ya en Uruguay, desde el año 2014, es importante compartir con ustedes que existe un código de ética médica, y ya en ese código de ética médica nos decía que el ejercicio clínico de la medicina
requiere el vínculo directo con el paciente. ¿Y qué nos decía o qué nos dice ese Código de Ética Médica? Bueno, que la telemedicina es un complemento a la asistencia brindada por el médico tratante. O sea que acá es el propio Código de Ética Médica que nos marca la nota de complementariedad. Y por algo les traigo esto y lo destaco especialmente porque cuando se implementa la ley de telemedicina en Uruguay, el gran tema estaba quizás en torno a, bueno, la telemedicina viene a sustituir la medicina tradicional y lejos de eso, esto es un complemento a la asistencia brindada. Eso como punto 1. Después, el tema de la confidencialidad, y esto sí es bien importante y en eso sí me quiero detener un breve minuto, o sea que la confidencialidad, que es la nota típica, fundamental, inherente a la relación médico-paciente, no cambia en absoluto. Lo que sí hoy tenemos es un tráfico, un intercambio de información sanitaria que antes, ustedes imagínense, si tenemos médicos escuchándonos lo que era la historia clínica en formato papel, capaz que pesaba 1 kilo, 2 kilos y andaba por todos lados en el sanatorio. Todo eso hoy se ha digitalizado y tenemos historia clínica electrónica, tenemos recetas electrónicas y ahí es donde obviamente hay que extremar los cuidados, porque toda la información que antes se escribía en un papel hoy está digitalizada y obviamente eso requiere extremar los controles en lo que es el intercambio de información, en la seguridad de la información y en la importancia que eso tiene para preservar la confidencialidad de datos súper sensibles, como son los datos de salud de la persona, los datos que refieren obviamente a la esfera más íntima de cada uno de nosotros. O sea que he hecho esta referencia a los principios generales de la telemedicina, destacar entonces la complementariedad, o sea, esto viene a sumarse como una forma de prestación complementaria a lo que es la medicina tradicional y también, obviamente, la confidencialidad en el sentido de que hay que extremar los cuidados para preservar la confidencialidad en la información cuando todo esto se ha digitalizado. O sea que eso es un poco la línea que seguimos entonces para la importancia de estos principios generales. Dicho esto, vamos a avanzar un poquito en la presentación y nos vamos a detener en otro de los pilares fundamentales en lo que es el ejercicio de la medicina, que ustedes bien conocen, que para realizarse cualquier acto médico es fundamental el consentimiento expreso del paciente. Y esto es muy importante porque obviamente sin consentimiento expreso e informado del paciente no se podría realizar ningún acto médico. Entonces, en este punto, simplemente señalar que este tema del consentimiento expreso tiene el mismo vigor y la misma relevancia que siempre, o sea que por este lado no hay ninguna novedad, sino simplemente, y lo que no es menos importante, es que también se recoge el tema del consentimiento expreso a texto expreso en esta nueva ley de telemedicina en nuestro país. O sea que en eso no hay ninguna variante. Lo mismo pasa con el tema de los datos sensibles, es lo que, ¿de qué hablamos nosotros cuando hablamos de datos sensibles? Y bueno, son aquellos datos, primero son datos personales, pero dentro de ese ecosistema de datos personales son aquellos que refieren a la esfera más íntima de las personas y en consecuencia son los que requieren y suponen la mayor responsabilidad en lo que es el tratamiento y su procesamiento. Y esto también implica que existe mayor responsabilidad en caso, obviamente, de uso no responsable, ilegal o inadecuado. O sea que acá es bien importante todo esto porque la ley de telemedicina viene a recoger entonces esta conceptualización de los datos de salud como datos especialmente sensibles y datos a los cuales hay que prestar especial atención y especial cuidado. Obviamente, todo esto en un marco de digitalización de historia clínica electrónica, de recetas electrónicas, con lo cual hay que trabajar y mucho no solo en la parte técnica de médicos, sino también, obviamente, en lo que refiere a una infraestructura informática, electrónica, que sea soporte de todo esto. Así que esto es bien importante para tener en cuenta. Y por último, ¿qué es lo que regula la ley en Uruguay? Algo que adelantamos al principio,
que refiere a las consultas médicas con profesionales del exterior. Y acá nos dice que las consultas o intercambios de información que se realicen mediante el uso de telemedicina, ya sea con profesionales o instituciones de salud residentes en el extranjero, están alcanzadas por las disposiciones de la presente ley, con lo cual todo lo que vinimos señalando en cuanto a los principios generales, en cuanto al consentimiento expreso, en cuanto a la importancia de los datos sensibles, todo eso son los pilares fundamentales para que se realice este tipo de teleconsulta con profesionales residentes en el extranjero. Esto es bien importante porque, como bien ustedes saben también, de este tiempo a esta parte han aumentado las consultas con profesionales que no residen en el territorio nacional del estado donde está el paciente, sino que están en el exterior, pudiendo ser de la misma nacionalidad que el paciente o pudiendo ser de cualquier otra nacionalidad. O sea que esto también es bien importante y la ley tiene un capítulo especial donde se regula este relacionamiento entre pacientes con médicos o profesionales o instituciones de salud que se encuentran fuera del territorio nacional. ¿tá? Esto también es otra nota que vale la pena destacar. Entonces, a modo de síntesis y bueno, esperando escuchar a ver las consultas que ustedes vayan a plantear, tenemos varios desafíos que se nos plantean y estos desafíos superan o no están acotados a la realidad de cada país, sino que obviamente alcanzan a cualquier país que adopte esta regulación de telemedicina. En primer lugar, es bien importante lo que refiere a la implementación y al desarrollo de la telemedicina. En esto hay que tener mucho cuidado, o sea, tenemos que hacer caminos como en todo, progresivos. Esto no cambia de un día para otro, sino que hay que tener cuidado e ir paso a paso, porque obviamente está la salud en juego, tenemos pacientes de un lado, médicos por otro, médicos que no estudiaron telemedicina seguramente en sus facultades, porque esto es muy reciente, pacientes que nunca se imaginaron que iban a ver al médico a través, por ejemplo, de una conferencia vía Zoom. O sea que acá es un cambio grande para todo, el respeto irrestricto de cuáles son los principios generales que vimos, y vuelvo a destacar el tema de la confidencialidad, el tema de la complementariedad, la muy importante capacitación e inducción de todos los profesionales de la salud y los equipos de salud en el uso de herramientas telemáticas, porque yo puedo tener la mejor herramienta telemática, la mejor infraestructura en salud, pero si no tengo capacitados a los funcionarios que van a trabajar en eso, obviamente no va a salir bien. Entonces tenemos que dedicarles horas a la formación de profesionales, no en los aspectos técnicos, pero sí en los aspectos que refieren al uso de estas herramientas telemáticas. De ahí entonces también la importancia de los llamados protocolos de actuación que tienen que ser aprobados por los ministerios de salud pública de cada país y obviamente replicados a nivel interno en cada, ya sea prestador de salud público, prestador de salud privado. Y por último, y no menos importante, una comunicación clara y accesible para todos los ciudadanos. O sea, acá las autoridades sanitarias de todos los países tienen que comunicar, hacer público todo lo que implica la telemedicina y con eso transmitir seguridad, transmitir certezas de modo de alcanzar a toda la población. O sea que con esto, y bueno, tratando de ajustarnos al tiempo que la organización nos pidió, hacemos un breve resumen de la importancia hoy de la telemedicina más en tiempos de pandemia, el respeto por los principios generales, especialmente complementariedad, confidencialidad, la importancia de la capacitación e inducción al personal de la salud y la nueva dimensión de esta relación médico-paciente, que obviamente llegó para quedarse y no es lo mismo porque los médicos, los profesionales cuando estudiaron no estudiaron telemedicina, nunca se imaginaron que quizás atender un paciente a través de herramientas informáticas, así como tampoco los pacientes se imaginaron ser atendidos por un médico a través también de herramientas telemáticas. Aprovecho nuevamente para agradecer especialmente a todos los organizadores. Para mí siempre es un verdadero placer acompañar a este centro de investigación y bueno, espero que haya sido útil la charla, la conferencia y estamos a las órdenes por todas las consultas que tengan. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde Montevideo.
Gracias, profesor, por tan interesante exposición y especialmente en estos tiempos de pandemia, cuando la telemedicina sabemos que existía desde hace mucho y resulta que ha tenido un auge en relación al coronavirus. Vamos a ver las preguntas que han hecho nuestros participantes a través de las dos plataformas. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma YouTube, por el canal de Universitas Fundación y también a través de Zoom, por el aula virtual, en la sección Zoom Meeting. Pueden hacer sus preguntas los que se encuentran en YouTube a través de la sección comentarios y los que están en la plataforma Zoom lo pueden hacer por el chat, por escrito. Iniciamos con los que se encuentran en plataforma Zoom. Catherine Galíndez, la responsabilidad civil penal de los médicos es entonces personal sin importar el territorio donde se encuentren y la territorialidad. Bueno, muchas gracias primero por la pregunta. Es un gran tema que se abre hoy, que se abrió en Uruguay, que todavía no está muy avanzado. Obviamente el tema de la responsabilidad civil y penal de los médicos, obviamente en eso también son muy importantes los protocolos de actuación que vimos y cómo delineamos la responsabilidad civil, que antes tenía esa nota de territorialidad, porque la relación médico-paciente era en el territorio de un país, con ahora la dimensión que esto toma cuando puede haber perfectamente interconsultas con médicos que están en otros países. O sea, eso es bien importante. Les comento a todos que acá se está discutiendo obviamente también el tema del alcance de los seguros médicos que tenían los médicos, si alcanzan o no, o si hay que hacer algún plus para que también alcancen a los servicios que prestan por telemedicina. Pero en principio, si el profesional está en otro país y la consulta se hace por telemedicina, yo entiendo que tiene que estar alcanzado también por las dimensiones tradicionales de responsabilidad civil o penal de los médicos. Obviamente es un tema que es consecuencia de todo lo que vimos y es un tema en el cual hay que trabajar mucho, ¿no? Está silenciada, Mayvi, ahí. Está silenciada. Disculpa, gracias. A través de la plataforma YouTube, ¿la telemedicina está avalada por la Organización Mundial de la Salud? La telemedicina, en principio, a ver, más que avalada, creo que está fomentada por todas las organizaciones de salud regionales y mundiales. Acá el gran desafío que tenemos es que con eso no nos alcanza. O sea, lo que hay que hacer es regularla con principios rectores, con lineamientos generales en cada país, porque la realidad de cada país es como siempre decimos, es única y tiene sus propias particularidades. O sea, más allá de que la Organización Mundial de Salud u otras organizaciones fomenten o promueven estas prácticas, necesariamente tiene que haber una regulación nacional, porque el fenómeno ya está. Hoy, haya o no haya ley, yo, por ejemplo, puedo tener una consulta con un médico en el exterior. Lo bueno de la ley es que me establece pautas y lineamientos generales para encauzar eso dentro de un marco jurídico, que fue lo que pasó en Uruguay. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación dijimos que la ley no creaba la telemedicina? O sea, la telemedicina ya existía. Lo que viene a hacer la ley es regular y establecer lineamientos generales para, bueno, encauzar un poco todo esto, que es un tema bien importante, ¿no? Así es. Pregunta Nelson desde YouTube. ¿Ha tenido resistencia a esta nueva forma de prestación de servicio a través de la tecnología de la información y comunicación? Bueno, sí, Nelson, ha tenido y ahora menos que antes. Y sí, porque fíjate que acá partimos de la base de lo que dijimos, o sea, ningún médico, o por lo menos los médicos que hoy ejercen en Uruguay, fueron preparados para hacer consultas vía telemedicina y tampoco los pacientes, tradicionalmente, la relación con el médico siempre era presencial. Tuvieras algo muy grave o algo muy leve, siempre al médico lo veías. Y hoy cambió eso. Y, por ejemplo, en Uruguay se ha reducido drásticamente la presencialidad de pacientes en prestadores públicos y privados, por obviamente un tema sanitario, que lo que menos se quiere es que vaya gente, que la gente que vaya al hospital sea la imprescindible. Entonces, muchas de las consultas hoy con médicos, que antes eran presenciales, hoy se están haciendo por telemedicina. Y sí, generó al principio mucha resistencia, pero como decimos, yo creo que acá lo más importante es que la prestación se haga, y más en tiempos de pandemia, prefiero hacerla vía virtual que no hacerla. Entonces, por ese lado,
se ha potenciado y creo que hoy hay mucho menos resistencia que antes. Y también desde YouTube nos pregunta, ¿ha tenido resistencia a esta nueva forma de prestación de servicios a través de la tecnología? Ah, esta ya la dijimos, Sí. la número 3. La telemedicina ya está avanzando no solo en Uruguay, hay algunos países en Latinoamérica que se ha avanzado con todas sus funcionalidades y virtudes que mejoran y aceleran aspectos de la atención médica. Algunos profesionales de la salud advierten que hay cuestiones éticas que no se deben perder de vista. ¿Qué opina, profesora, al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. La ley de telemedicina en Uruguay tiene un fuerte anclaje en lo que es el código de ética que existe en Uruguay, que también tiene base legal y es anterior en el tiempo, es del año 2014. O sea, cuando se dictó ese código de ética, nadie soñaba que íbamos a estar en una plena pandemia 5 años después. O sea, que el tema de la ética médica no está en cuarentena y está perfectamente aplicable a la telemedicina y obviamente de la misma forma que la prestación de los servicios médicos de forma tradicional. O sea que acá no hay ninguna excepción ni excepcionalidad. O sea, la ética médica tiene la misma dimensión tanto en la prestación de los servicios de medicina, ya sea en forma tradicional o en forma telemática. O sea, no hay ningún paso atrás en este punto y está muy buena la pregunta porque la ética médica es inherente a la prestación de servicios de salud, sea en forma tradicional, sea en forma telemática. Gracias, profesor. Pregunta Catherine Galíndez desde la sala virtual en Zoom. Los países donde el derecho escrito es fuente de derecho, estamos ante una situación, creo que la pregunta no ha entrado completa. Tenemos problemas con las preguntas de los participantes que no las puedo observar desde el chat. Bueno, mientras Catherine sigue subiendo su pregunta, vamos a continuar con los que están en YouTube. La informatización de la actividad clínica es incipiente en Uruguay, en comparación con su uso en países desarrollados, en lo que se refiere a consultas médicas en línea o cirugías robóticas a distancia, pero también en comparación con países en desarrollo que utilizan la telemedicina. ¿Cómo se está desarrollando la telemedicina en poblaciones rurales o indígenas que no tienen acceso a la tecnología? Bueno, poblaciones indígenas en Uruguay no tenemos. Sí, obviamente, hay rincones del país y bueno, Uruguay es de los países que tiene uno de los países en Sudamérica que cuenta con la mayor conectividad, ya sea a través de fibra óptica o de internet, etcétera. Y bueno, lo que se busca, y ahí, más allá de la realidad país, lo que acá tenemos que tener en cuenta que es muy importante el tema de la brecha digital. O sea, para brindar este tipo de servicios, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles a través de políticas públicas para que no exista brecha digital y para que nadie se quede afuera de esto por no contar con las herramientas informáticas o electrónicas para acceder a este tipo de servicio. En eso se está trabajando muy bien y me animo a decirte que no ha habido mayor dificultad. Gracias, profesor. Ya tenemos la pregunta que había desarrollado Catherine en el aula, en la plataforma Zoom. Los países donde el derecho escrito es fuente de derecho, estamos ante una situación de novedad y nuestro derecho escrito debe adelantarse a la realidad. Sí, claro, acá el gran punto es la adecuación de la regulación escrita, de la regulación tradicional a estas nuevas formas que no solo han impactado a nivel de medicina, también han impactado y mucho, por ejemplo, a nivel de servicios financieros. O sea, por ejemplo, cada vez pisamos menos un banco para hacer un trámite bancario, se hace todo a través quizás de una app o de internet. O sea, es el mismo fenómeno que llegó a la telemedicina y acá estos cambios tienen que ser asumidos y no sufridos por el derecho, y el derecho como creación o construcción humana tiene que ayornarse, si no queda completamente obsoleto y, como todos bien sabemos, si no lo regula el derecho, esto va a seguir funcionando. No era como antes que yo necesitaba una regulación jurídica para prestar un servicio. Está claro que la telemedicina se está prestando igual, con ley o sin ley. Obviamente es mucho mejor que haya una regulación, pero no es imprescindible ni mucho menos para que sea igual. Entonces,
ahí está el gran desafío, digamos, para todos los operadores de derecho, bueno, de regularlo, pero no en forma flexible, en forma concreta y clara. Creo que es la mejor solución para tener reglas de juego claras. Sobre todo eso es lo importante, ¿no? Gracias. Por YouTube nos pregunta, ¿recibir atención médica por teléfono o videoconferencia ha existido durante varias décadas, pero el brote de coronavirus ha llevado a un aumento en el uso de la telemedicina como nunca antes se había visto, según los sistemas de salud y los grupos de proveedores en todo el Uruguay? ¿Qué países de Latinoamérica han avanzado así como Uruguay? Yo he escuchado en algunos países, por ejemplo en Chile, algo en Argentina, algo en Brasil, todavía es muy incipiente a nivel regional y el tema que también nos pasó lo mismo que en Uruguay, o sea, no podemos hacer una evaluación de los impactos de esta ley en situación de normalidad, porque esto se ha hecho todo en plena situación de normalidad que es por la pandemia. Entonces, va a haber que dejar pasar un tiempo para ver cómo esto funciona en situaciones de normalidad y no obviamente regulando en plena emergencia sanitaria y lamentablemente en Uruguay con un pico, con una nueva ola de COVID. Entonces, ahí yo creo que está el gran punto en cuestión, que no se puede hacer todavía una evaluación certera de los impactos porque la situación de normalidad no nos va a dar números que sean realmente significativos. Sí está claro que hay un crecimiento exponencial de las consultas por telemedicina en nuestro país desde la aprobación de la presente ley. Eso es una realidad. Bueno, profesor, muchísimas gracias por contestar todas las preguntas y especialmente a los participantes por interactuar desde YouTube y desde la plataforma Zoom. Aquí me llegó otra pregunta. Lo que pasa es que no sé qué pasa hoy, que las preguntas están llegando con lentitud. Sí, aquí tenemos otra pregunta de Dinora Romero desde el aula virtual en Zoom. Las regulaciones deberían ser flexibles, tomando en consideración que el objetivo final es facilitar el intercambio de servicio. Sí, lo dijimos, Dinora, es tal cual. Regulaciones claras, flexibles y bien comunicadas. O sea, acá lo disruptivo de todo esto es que la telemedicina no necesita una ley para existir. De hecho, existe hace mucho tiempo. Si nosotros ponemos regulaciones muy rígidas que no permitan que esto fluya, dificultás todo. Entonces, más que una pregunta, creo que lo que dijo Dinora es una aseveración. O sea, tienen que ser regulaciones claras, flexibles y que potencien el uso de la herramienta y no la compliquen o dificulten. Ese es el gran objetivo. Así es, creo que no hay más preguntas ni por YouTube ni a través de la sala Zoom. Muchísimas gracias a todos los participantes que formularon sus inquietudes a través de las dos plataformas. Profesor, siempre nos gusta despedirnos con reflexiones finales, propuestas, algunas conclusiones, pero que siempre vayan dirigidas hacia alguna reflexión para Latinoamérica. Bien, yo creo que estos nuevos fenómenos llegaron para quedarse. Creo que todos, como latinoamericanos, estamos viviendo esa transición, ese cambio de paradigma de lo que era la presencialidad a la virtualidad, y obviamente la telemedicina no escapa a ese cambio de paradigma que estamos viviendo. Obviamente esto está potenciado o exacerbado porque estamos en una situación de normalidad producida por la pandemia, pero yo creo que el buen uso, el uso responsable de estas nuevas herramientas, de estas nuevas posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, necesariamente tiene que ser beneficioso para todos y para todas, y para que nadie quede afuera de esta nueva modalidad de prestación de medicina a través de servicios telemáticos. O sea que ahí yo creo que esa sería mi reflexión final, y vuelvo a poner énfasis en la importancia de aunar esfuerzos a nivel de políticas públicas para reducir brechas digitales que impidan a determinadas poblaciones vulnerables acceder a este tipo de beneficios y prestaciones de servicios de salud a través de medios telemáticos. Creo que por ahí sería mi conclusión o mi reflexión de cierre. Así es, muchísimas gracias. Entonces tienen un papel bien importante los gobiernos de establecer políticas públicas, pero no solamente a la tecnología, sino fibra óptica para que todos puedan tener acceso hasta las zonas rurales a esta
nueva forma de la medicina, que aunque como usted lo aclaró, viene desde hace muchos años, pero con la pandemia de verdad que ha sido bien beneficioso para la población, especialmente para evitar los contagios. Muchísimas gracias, profesor Pablo Schiavi, por tan excelente exposición y este tema tan novedoso para nosotros, para Latinoamérica. Así que la invitación es a continuar con nuestra aula virtual para difundir esta información en Latinoamérica. Así que el próximo viernes, que es 23 de abril, a la misma hora, 10 de la mañana Colombia, México, Perú, 11 de la mañana Venezuela, República Dominicana, 12 del mediodía Uruguay, tendremos la conferencia de Jan Tamarones, que será nuestro próximo invitado. Vamos a hablar sobre la desconexión en materia laboral post-pandemia. Así que muchas gracias a todos por su participación, especialmente al profesor por su excelente exposición, y nos vemos el próximo viernes en esta aula virtual. Recuerden que esta conferencia quedará grabada y colgada en nuestras redes sociales, en la plataforma YouTube, tanto de Universitas Fundación como de Zenlai, para que puedan accesar y compartirla. Gracias, feliz día para todos donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias y a las órdenes como siempre, saludos a todo el continente, un fuerte abrazo y a cuidarse mucho en este momento. Que pasen muy bien. Gracias, profesor.